Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos una invitada, Eli Sosa. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Tu saludo para Criaquén. Hola amigo Genarito, muy buenas tardes. La verdad yo me siento muy feliz y contenta y gracias por su invitación y un saludito para Producciones Creagen, que está apoyando a los nuevos valores. Qué bueno, buena esa idea de apoyar a los nuevos valores, ¿no? Dime, Eli, ¿qué tiempo ya estás en la música? Cuéntanos. Hace poco, recién 1 año y medio, recién estamos empezando. Dime, en este corto tiempo que tú tienes, ¿a qué parte has dejado con tu música ya? Acá por Yungay, por Carhuaz, Huaraz, también por Pamparomas, por esos lugares nos hemos ido, ¿no? Qué bueno. Dime exactamente en qué parte estás en este momento. Ahorita estoy en Huaraz. Huaraz, ¿no? Sí, en Huaraz. Dime, Eli, ¿en tu familia ha existido la música aparte de ti? Sí, tengo a mi tío, a mi papá, pero bueno, mi papá ya dejó tiempo, él cantaba cuando era niñito, ¿no? Pero mi tío sí, ahorita sigue tocando lo que es su violín, su bandolina, ¿no? Toca. En los sitios que tú vas, en los sitios que has ido a cantar, ¿qué canción te piden más? Bueno, ahí me han pedido las canciones de Flor Pileña, ¿no? ¿Ya? La verdad es que lo admiro bastante. Admiras Flor Pileña. Me imagino que Sí, sabes canciones de ellas. Me encantan sus canciones de Sí, ¿no? Flor Pileña. A ver. Claro. Queremos escucharte a ver uno de estos temas de Flor Pileña, a ver. ¿Sí? ¿Puede ser? Claro, sí. Pedacito a capela, para ver cómo sale. Bueno, esta canción le dedico con mucho amor para todas las personas, ¿no? Que les gusta esta canción. ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy cantando, si estoy bailando. ¿Quién me va a creer? Pues que tengo pena. ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy cantando, si estoy bailando. ¿Quién me va a creer? Pues que tengo pena. Wow, qué bonita canción. Dime, Eli, tienes bonita voz. ¿De quién has creado esa voz? Pues de mí. ¿Tú has estudiado música, algo de eso? Sí, estuve, ¿no? Gracias a Requinto Nacional he estado 2 meses ahí. Ahí está. Mira tú, Sí. un mensaje pues, a todos los nuevos valores que están empezando así como tú. No, bueno, decirles, ¿no? Que sigan adelante con lo que les gusta, ¿no? Porque todo esfuerzo yo creo que tiene su recompensa, ¿no? Y siempre con esa humildad seguir adelante, ¿no? Dime, Eli, ¿algún número de teléfono que nos puedes dar? Claro, es al número 932-924-555. ¿Solo contrato o maltrato? No sé, tú dirás. No, solo contratos nomás. Ya sabes, llama para... Bueno. Para maltratos. No, para eso hay otro número ya. Pero no, hay un número también para eso. No, broma nomás. ¿Qué le puedes decir a todos tus seguidores? No, la verdad agradecer a cada una de las personas que nos siguen. De verdad les agradezco de todo corazón, pero porque gracias a ellos, ¿no? Nosotros estamos avanzando poquito a poquito. Dime, Eli, Sí. ¿a qué artista admiras? Yo tengo varias, yo admiro a varias artistas. Pero una en especial, pues. Una en especial lo admiro a Sonia Morales y también a Flor Pileña, ¿no? ¿Por qué Sonia Morales? Porque me gustan sus canciones, me gusta cómo se desenvuelve en el escenario, también me gusta su tono de voz, cómo lo canta, cómo interpreta sus canciones. Dime tú que lo admira bastante a Sonia Morales. Me imagino que sabes cómo escribió ella. A ver, Claro, ella pues también empezó así como nosotras, ¿no? Claro, empezó así de poquito a poquito y ya pues ahora es internacional ya, ¿no? Por eso digo, yo creo que todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿no? En este mundo. Claro que sí, así es. Sí. Pero Sonia Morales inició hace mucho tiempo como en las chicas mañaneras con Chatorao.
Y de ahí Sí, ya salió solista. así es. Ah, bueno, Eli, a ver, queremos saber más de Eli, pues, ¿no? ¿Qué hacen los domingos en tu casa, Eli? Bueno, los domingos en mi casa, practico, ¿no? Lo que son peinados, porque a mí la verdad también me gustan lo que son peinados. Me encanta hacer trencitas. Ah, sí, mira tú, tienes un salón Sí, de belleza por ahí. y por el momento no tengo, pero estoy ahí, ¿no? Para crearme un canal de YouTube y enseñar ahí a las chicas, ¿no? Que les gusta el peinado, las Ah, trencitas mira, que les qué bien, encanta. Sí. qué bien, qué bien. O sea, vas a hacer como un tutorial de peinados o algo así. Sí, por ejemplo, esta trencita que usted ve, yo me la he hecho ahorita sola. ¿Eh? ¿Y qué Sí. tiempo te demora hacer esa trencita? Bueno, como estas trencitas me demoro 10 a 15 minutos, exagerado. Claro, pero, o sea, tú quieres hacer un canal de YouTube para hacer tutoriales sobre peinados, trencitas, Ajá, todo eso. Ah, mira, ajá, sí, qué bien, está muy, me parece muy bien. Qué sí, bueno. porque me encanta, ¿no? Lo que son peinados, estas cosas. Me gusta de verdad. Sí. A ver, ¿qué le puedes decir a tus amigos que te vayan a seguir? A que nos sigan en mi Facebook, nos pueden encontrar con Eli Sosa, en TikTok también con Eli Sosa, y en nuestro YouTube también con Eli Sosa, La Voz del Amor, también en nuestra página oficial, ¿no? Con Eli Sosa, La Voz del Amor. O sea, te puedes encontrar en todas las plataformas. Sí, en todas las plataformas. Mira tú, qué bueno. A ver, una vez más tu número telefónico, Eli. Mi número es 932-924-555. Solo para contratos. Solo para contratos. Lo repito, solo para contratos. Qué bueno. A ver, bueno, Eli, a ver, Eli, nos contesta con la verdad. ¿Cómo está el corazoncito de Eli? Cuéntanos. Mi corazoncito está enamorada, feliz de la vida, ¿Sí? de la música, de las cosas que hago, ¿verdad? ¿No? No, por ahí hay algo, ¿ah? Hay algo por ahí. No, por el momento no hay. Me parece muy bien. Dime, Eli, ¿tú tienes alguna composición tuyo que hayas compuesto una canción? No, por el momento no, pero más adelante sí, ¿no? Sí vamos a tener nuestra posición propia. Claro. Estamos en eso, sí. Eli, ¿qué hiciste cuando sube al escenario? Por primera vez cuando subí al escenario me sentía pues nerviosa, porque como a todos nos pasa, ¿no? Claro, ¿sí? Sí, me sentía nerviosa, pero de ahí poco a poco, gracias a Dios, no, ya he ido desenvolviéndome poco a poco. Dime, tú que has llegado a muchos sitios, porque todo viaje son, pues, anécdotas. Cuéntame una vez que Ah, te haya pasado. bueno, a mí uno de mis anécdotas pues me pasó, ¿no? Cuando nos fuimos de viaje para allá por Chiclín, cuando viajé con mis amigos, pues ahí hacía pues un frío tremendo, ¿no? Y yo pues no me fui abrigada y la verdad tenía frío demasiado y al momento de subir al escenario como que me quedé así, en shock, no podía ya. Me quedé así, total congelada, no podía ni moverme, creo, el frío era demasiado. ¿Y dónde fue eso? Eso fue por Chiclín, creo, si no me equivoco. Algo por ahí que fue, que ahí hace mucho frío. Claro que sí. A ver, Sí. queremos escucharte una canción más, pues, ¿cuál podría ser? Esta canción, bueno, lo hemos grabado también, ¿no? Y esta canción dice una mentira más. Yo no sé qué está pasando, siento morir. Ya se acaba, se termina nuestro amor. Yo no sé qué está pasando, siento morir. Una más de tus mentiras me hacen sufrir. Ya no mientas, no me engañes, por favor. Una mentira más no podré soportar. Una mentira más no podría vivir. No acabes con mi vida, no lo hagas, mi amor. No acabes con mi vida, te lo pido, mi amor. ¡Wow! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonito! Bueno, a ver, Eli, aparte de la música, ¿a qué te dedicas? A lo que le decía, no me gustan hacer peinados, hago peinados, sí.
O sea, estás trabajando en eso ahorita, aparte de la música. Exacto. Perfecto. A ver, ¿tienes padrinos? ¿Usted tiene padrinos? No, por el momento no, como recién voy a ya, mi ya. medio, por el momento no, recién estoy, ¿no? Ahí, recién voy a buscar. ¿A quién le canta Eli? Le canto a todos los corazoncitos enamorados, decepcionados y también a la vida, a la familia. Tiene Eli. ¿Quiénes te apoyan en esto de la música? Tengo el apoyo de mis padres, gracias a Dios, de mis hermanas, de toda mi familia, ¿no? Me apoya. Dime, Eli, tú tienes unos vestidos bonitos que usan en los escenarios. Dime, ¿esos vestidos son costosos? Cuéntame. Claro, sí, de verdad son bien costosos esos, ¿no? Esos vestuarios. Por ejemplo, yo lo que tengo, pues, bueno, me costó, ¿no? ¿Cómo cuánto cuesta un vestuario más tarde? ¿O tiene desde cuándo? ¿Qué precio tiene? Más o menos, bueno, yo lo que me lo hicieron, me cobraron a 1.800, sí, 1.800 me salió. 1.800, mira tú. Y también dice que el vestido de 3.000 soles, ¿es cierto? Sí, sí, claro, eso, por ejemplo, yo coticé y sí me cotizaron esa cantidad, hasta de 4.000 hay. Wow. Sí. Depende de las telas y todo eso, me imagino que sí. Claro, depende del material, ¿no? Claro. Bueno, Eli, ¿cuándo piensas venir a Lima? No voy, no conozco, mejor dicho. O sea, en marzo piensas venir a Lima. Sí, estoy pensando, estoy juntando mi platita para ir, para grabar, ¿no? Ahí unas temitas. Claro que sí. Bueno, ya que vienes en marzo, te haré una entrevista presencial, pues. Ah, claro, sería mucho gusto, ¿no? Para mí, de verdad, yo encantada, ¿no? De estar ahí. Claro. Bueno, Eli, un gusto de entrevistarte, pues. Espero hacerte una entrevista ya muy pronto, una presencial cuando estés en Lima, pues, ¿no? Pues pida para que la dejen en... Bueno, muchísimas gracias, amigo Genarito, muchísimas gracias. De verdad por esta oportunidad, de verdad me siento muy agradecida. Gracias por apoyar a los nuevos valores, ¿no? De verdad el gusto es mío, amigo Genarito. Chao, cuídese, gracias.